La abundancia, segunda vez que hablamos de la abundancia, segundo episodio que hacemos de abundancia. Ah, Otra vez me da pereza hablar de abundancia, pero me da pereza no porque la abundancia me dé pereza, ni mucho menos, sino porque ya hay muchas personas que hablan de este tema, hay infoxicación sobre este tema, hay mucha. Y sí, escuchaste bien, infoxicación. Es decir, estamos intoxicados de tanta información y de la sobreabundancia de información que hay sobre ese punto. Y es que si tú vas a una librería y preguntas, muéstrame los libros que hay de abundancia, pues te pueden salir 100 libros básicamente. ¿Cierto? Entonces, como que ya es un tema en el que muchas personas han tratado de incursionar y bueno, pues yo no quisiera ser una de esas personas que dan una charla de motivación, de sí vas a tener el dinero y tú te mereces todo, pero no quiero caer ahí porque no se trata de un tema intelectual, porque durante 5 años yo caí en un tema de abundancia desde el punto de vista intelectual y no desde el punto de vista material y no desde un punto de vista más que material espiritual. Yo caí en esa abundancia intelectual y no abundancia espiritual. Y ya te voy a contar de qué se trata y cuál es la diferencia. Pero caí durante muchos años que cuando comencé a investigar sobre este tema, por muchos años yo conocía el tema de la abundancia, pero desde un punto de vista intelectual, pero no desde un punto de vista espiritual. Y para mí el cambio en la parte material, es decir, en la abundancia económica, ha venido cuando he tenido una abundancia espiritual. ¿Quieres conocer cómo? Quédate hasta el final de este episodio, acompáñame en este viaje de 15 minutos o un poco más para conocer la respuesta. Ya nos vemos. Gracias, my friend, por estar acá. Mi nombre es David Peñuela. Vamos a meterle con todo este tema de la abundancia. Y como te decía, por muchos años, muchos años, por mi cabeza rondaba y por mis manos pasaron libros que hablaban sobre abundancia. Y yo en mi cabeza tenía el conocimiento relacionado con la abundancia económica. No te preocupes, todo estará bien. Gasta sin necesidad de. Con la seguridad de que todo estará bien. Suelta la plata que entre más tú des, más llega. Sí. Todas esas leyes de la abundancia yo me las sabía. Y en 5 años yo nunca había sentido, o 5 o más de 5 años, yo nunca había sentido el tema de la abundancia económica tal como la siento hoy y tal como la he venido experimentando desde hace unos, no sé, yo creo que unos 3 o 4 meses. Nunca lo había sentido así. Y por eso me atrevo a coger un micrófono y compartirte la información. Porque es que antes yo lo que pudiera hablar de la abundancia era un tema realmente sin sustento práctico que sucediera en mi vida. Es decir, es como si yo me leyera un libro y te comparto la información, pero sin que esa información yo la hubiera puesto en la práctica y sin saber cómo funciona esa vuelta en la vida real. Entonces yo nunca me había tomado como la molestia de coger un micrófono y decir, mira, esto es así, así, así. Ahora, tampoco, ojo con esto, tampoco pretendo dar reglas pues absolutas, contundentes. Simplemente yo leo una información, la pongo en práctica, vivo, tengo mi vivencia y te comparto lo que a mí me funciona para ver si a ti también te funciona. Pero yo no tengo ni reglas absolutas, ni mucho menos. Entonces yo durante 5 más años y yo leía y las leyes del éxito de Deepak Chopra y una vaina y la otra y todos los libros que tú quieras. Pero la abundancia yo la tenía era inserta en mi cabeza a nivel a nivel intelectual, pero no a nivel intelectual y no, pero no a nivel espiritual. No la tenía desarrollada a nivel espiritual. ¿Cuándo realmente comenzó a suceder esa sensación de abundancia en mi vida material, ya no intelectual, sino espiritual y luego en un plano material? ¿Cuándo? Cuando comencé a desarrollar un plano espiritual. Vuelvo a repetirte la idea porque es bien importante.
Tal vez tú ya has tenido abundancia económica durante toda tu vida, porque tal vez siempre te ha ido bien con el billete, pero es que a mí, no es que me haya ido mal con el billete, yo crecí en una familia en donde tuve todo, pero a mí sí me daba miedo no tener billete. Uno de mis grandes miedos era ser pobre. Seguramente todavía hay reminiscencias de ese miedo en David de hoy, pero lo que sí te digo es que cada día tengo menos miedo de no tener plata. Cada día tengo menos miedo de no tener plata. Ya hay situaciones en las que no te contratan. Chao, bueno, listo, no me contratan. He visto un cambio bien interesante en mí y yo lo he sentido así desde que comencé a desarrollar una conexión espiritual. En otras palabras, tienes que comenzar a fortalecer, si quieres seguir un poco la vivencia que yo he tenido, una conexión espiritual con tu creador, el que sea. Esto no es de religiones, de hecho no le pongas etiquetas de religiones. Yo no estoy hablando de ninguna religión. Si tú crees en Buda, si tú crees en Alá, si tú crees en Jesús, en Dios, en el cosmos, en el macrocosmos, en la inteligencia infinita, en la conciencia cuántica, como tú lo quieras llamar, eso es asunto tuyo. Pero si tú crees que hay algo superior a ti, una fuerza inteligente más allá de lo que tú eres en este plano, pues una de las formas de comenzar a experimentar tranquilidad y abundancia en el plano material y económico es comenzar a desarrollar esa conexión, esa relación de amistad con esa fuerza, con Dios, como lo quieras llamar. Al menos eso es lo que a mí me ha sucedido. Mucho del pensamiento de escasez que yo tenía se comenzó a desvanecer en pocos meses por el solo hecho de yo comenzar a entregarme y a comenzar a alimentar esa relación con ese man. Cuando yo comencé a alimentar esa relación con ese man, varias cosas en mi vida han cambiado. Varias. Este podcast, este episodio tiene, digamos que yo quería despejar dos preguntas. Uno, ¿cómo puedo experimentar esa sensación de abundancia, pero real, no intelectual? Y la dos, ¿cómo se manifiesta eso? ¿Cómo se manifiesta eso en un ejemplo de la vida real, en un caso práctico de inversión? Y te voy a poner los dos escenarios para que tú veas cómo funciona el tema. Pero partiendo de la base de que tienes que desarrollar esa conexión con el man de arriba. Te recomiendo muchísimo un libro que se llama Un Curso de Milagros, porque con frases de ahí es que a mí me ha llegado tanta seguridad sobre la parte espiritual y por supuesto la parte económica. Cuando comencé a desarrollar esa parte de seguridad, porque comencé a entender de dónde vengo, quién soy, qué soy, muchas cosas comenzaron a cambiar. Cuando tú comienzas a desarrollar esa parte emocional, esa parte espiritual, y comienzas a entender quién eres, qué características tienes, cuando tú comienzas a entender que eres una extensión de la divinidad, porque si lo que te crea es divino, pues tú eres una extensión de la divinidad porque te hizo a su imagen y semejanza, ¿o no? Y si te hizo a su imagen y semejanza, pues tú tienes que tener las mismas características, el mismo ADN. Cuando yo comencé a entender toda esta vaina, en mi mente y en mi vida comenzaron a pasar sucesos en los que yo comencé a sentirme absolutamente tranquilo. Creo que el primero de los que se me vienen a la mente en este momento es la vez pasada que hice un entrenamiento, el entrenamiento en ventas para abogados. Recuerdo que yo contraté un salón en un hotel y como una semana antes, el man con el que yo cerré el trato me dijo, señor David, le tengo una noticia, una novedad. Resulta que para ese día hay 2 personas agendadas, usted y otra persona. Y en otras palabras me quiso decir, le vamos a dar prioridad a la otra persona. Me dijo, pero no se preocupe que nosotros tenemos como aliado a la cadena de hoteles, Nosotros le vamos a solucionar ese tema. Mira, si eso le hubiera pasado al David de hace un año,
yo me hubiera emputado, hubiera llamado a ese, mira, yo hubiera cogido a ese man, no le hubiera dado en la jeta, evidentemente, pero sí yo me hubiera puesto de mal genio y los hubiera amenazado, que yo soy abogado, que los voy a demandar. Simplemente yo he entendido algo en la vida. Y es que cuando tú no estás, más bien, cuando tus capacidades están más allá del sitio en donde tú estás trabajando, por ejemplo, si así lo quieres ver, la vida te saca de ahí intencionalmente y te pone en otro sitio en donde tus dones y talentos puedan brillar. Descendiendo todo eso al caso en concreto, yo decía, cuando me dijeron eso, yo dije, bueno, listo, ¿cuál es el hotel? Tal, un muy buen hotel. Y yo lo entendí, mira, lo asimilé de la siguiente forma. Yo dije, la vida me está mostrando que yo sí puedo pagar el otro hotel, porque el otro hotel era más caro. La vida me está mandando el mensaje, me está sacando de acá y me está llevando al otro lado porque me quiere decir que yo sí puedo pagar el otro hotel. Y tal cual fue así. Y no me preocupé en absolutamente de nada. Sin embargo, te estoy diciendo, esa seguridad llegó después de que yo comencé a tener una conexión espiritual, cuando comencé a darme cuenta que yo no tengo que preocuparme de absolutamente nada, porque todo en su vida, todo en mi vida tiene un propósito. Y ese propósito es más grande que yo, y ese propósito es más inteligente que yo. Lo que pasa es que nosotros no la pasamos etiquetando como bueno o malo lo que vivimos. Otro evento, otra situación que te puedo comentar. Estamos en pleno COVID, ¿no? O sea, hay un montón, y yo a veces que salgo, yo casi no salgo, pero a veces que salgo que tengo que comprar algo, veo que han cerrado bares, veo que han cerrado restaurantes, y obviamente se siente, digamos, ese aroma de escasez se siente en esos sitios. Yo decía, pucha, o sea, realmente esta vaina es como que sí es real. A veces uno no, como que uno no, como eso es un virus que está como que es invisible para uno, pues uno a veces cree que eso no funciona y que eso no es así, pero uno ve la realidad y bares cerrados, restaurantes cerrados. Hace poquito en Colombia dijeron, el Harry Sazón cerró sus restaurantes, los hermanos Rauch también cerraron 5 restaurantes en Bogotá. Entonces estamos hablando de que muchas personas están cerrando, están quebrando. Y claro, a uno le alcanza a llegar el miedo. Sin embargo, en este te quería un poquito como narrar el contexto de lo que está sucediendo, que tú evidentemente lo conoces. Simplemente era como para dejar un contexto. Y resulta que yo tenía un contrato con una empresa en el que mensualmente me pagaban X número de dinero, que para mí era un dinero importante. Sí, claro. Pero comenzamos a tener una relación, esa relación, digamos, de abogado-cliente se comenzó a deteriorar en gran parte por actitudes de ellos, que llegó un punto en donde ninguno de los dos ya estábamos dispuestos a continuar. Ni yo quería continuar en esas condiciones, ni ellos querían trabajar conmigo. Entonces yo le dije, en pleno COVID, le dije, mira, ¿sabes qué? Dejemos este tema de esta forma. Yo no quiero trabajar más con ustedes. Pero si tú me preguntas si yo tengo algún miedo, si tuve algún miedo por el hecho de que ese contrato se terminara y que ese dinero supuestamente no me llegara, yo te diría, del 100% tuve miedo un 20-30%. Pero el otro 70% del tanque de gasolina estaba lleno de esa conexión, esa relación espiritual que yo tengo, en la que entiendo que simplemente yo soy una extensión de la divinidad y las extensiones de la divinidad, my friend, tenemos abundancia porque somos abundancia en esencia. Si la fuente es abundante, tú eres abundante. Entonces el 70% estaba lleno y simplemente el miedo se anuló, se anuló. Y eso es en relación con el tema que te quería contar de... Yo creo que nos vamos a pasar un poquito los 15 minutos.
Eso sí, los 20 no nos pasamos ni abate. Pero hasta este punto te he despejado la primera parte y es, uno, ¿cómo hago para generar cómo hago para vivir en abundancia? No simplemente tener una vaina intelectual y que te leíste tantos libros, sino cómo hago para vivirla, uno. Y dos, ¿cómo hago? Es decir, ¿qué se experimenta cuando en tu vida pasan situaciones que cualquier otra persona diría, no, me voy a quebrar, ¿cómo así me voy a quedar sin trabajo? ¿Cómo es que uno reacciona ante esas situaciones cuando tiene esta sensación, esta seguridad, esta conexión espiritual? Entonces te he mostrado esos dos puntos y te voy a mostrar una tercera parte, que también tiene que ver con la abundancia, pero también tiene que ver con el ego. Esta parte es una nota, es una berraquera y me di cuenta de eso en estos días. Resulta que yo hice una certificación con un man que se llama Mauricio Benoist, una certificación chévere, me gustó y yo quería hacer otra certificación. Y cuando yo la quería hacer, pues el man estaba promocionando unos paquetes pues que tenían como 4 cursos y pues supuestamente yo me ahorraba no sé cuánta plata y bueno, tal y tal y tal y tal y tal. Y resulta que yo decía, pucha, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que los compro? Y comenzó, obviamente, pues el ego a alimentar ese miedo y decir, sí, cómpralos, pero cómpralos para demostrarte que tú sí puedes gastar plata y que no tienes miedo de nada. El ego me decía, duré un día pensando así. Es decir, esa inversión que yo quería hacer, la quería hacer para demostrarme que yo tenía los huevos suficientes para hacer la inversión sin que a mí me diera miedo no tener plata en pleno COVID. No sé si me sigues. Es decir, era un tema de ego, pero de ego aflorado al 1000%. Yo quería demostrarme a mí que ese miedo al dinero, a no tener dinero, a mí me valía huevo y que yo quería hacer la inversión y que la iba a hacer y que era una prueba para mí hacer la inversión. Y desde ahí no funcionan las inversiones. Más bien, puede que funcionen, pero esa no es una manifestación de la abundancia, para ser más precisos. Esa no es una manifestación de la abundancia. Y cuando yo caí en cuenta de, puta, la estoy cagando, porque yo quería hacer esa inversión desde el ego y no desde la abundancia, pues yo dije, marica, cuando pasa eso, lo que pasa es que hay desgaste del dinero, derroche del dinero, despilfarro, desperdicio del dinero. Y fíjate, cuando me di cuenta de esto, al otro día me volví a meter a la página de internet y siendo muy sincero, yo ya me sentía distinto. Cuando entendí el mensaje, yo dije, claro, yo estaba alimentando mi ego y quería hacer una inversión desde el ego y no desde la abundancia. Cuando quería hacer desde la abundancia, ¿sabes qué pasó? Tuve una tranquilidad absoluta de que esa información que yo iba a consumir, que esos certificados, esas certificaciones que yo iba a pagar, eran una inversión para mí, para yo poder ayudar a otras personas. Y si yo me sentía tranquilo y abundante porque sé que eso era lo que me iba a ayudar a otras personas, nada, ahí llega la abundancia absoluta. Ese es el punto. Y esa es la segunda parte o la tercera parte de la que te quería hablar. Esa abundancia, esa sensación de decir, no es que yo le tenga que demostrar nada a nadie, ni siquiera a mí mismo. Yo no me tengo que demostrar nada a mí mismo. Porque yo ya soy abundante por naturaleza. Yo no me tengo que demostrar que yo soy abundante porque yo ya soy abundante. Eso es como si tú te quisieras mirar en un espejo y poner un tercer espejo para demostrarle a ese tercer espejo lo que ya hay en el espejo. No, es imposible. O bueno, es posible, pero no es necesario el tercer espejo porque ya tú eres un reflejo de la fuente. Y cuando caí en cuenta de eso, yo dije, pucha, ya puedo hacer todas las inversiones normal, tranquilo, ya no tengo que demostrarle nada a nadie, incluyéndome a mí mismo. Cuando tú sientes esa abundancia de esa forma, en la que simplemente tú haces
las inversiones, no por demostrarle nada a nadie y no porque me voy a comprar un carro, porque voy a mostrarle a la gente que yo sí puedo. Cuando no haces ese tipo de inversiones, sino cuando lo haces desde, oiga, yo me merezco esto, yo me lo merezco desde el merecimiento, ahí realmente no habrá ninguna, ¿cómo llamarlo? No habrá ningún arrepentimiento respecto a la inversión que hagas. Porque claro, el día que yo tenía ese ego aflorado, pucha, y a flor de piel yo decía, pero ¿cómo así? Entonces, el día que yo me quiera comprar un apartamento más grande y vivir en una mansión, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Si es que acaso yo no soy abundante, me decía yo. Pero mira lo que entendí después de reflexionar bien sobre el tema y hacer, pues, como una meditación. Entendí lo siguiente. Claro que sí, te puedes comprar todas las mansiones que tú quieras. Pero ¿sabes desde qué punto? Desde el punto de vista del merecimiento. Desde ese punto del merecimiento y no desde el ego, es cuando tú siempre vas a tener más abundancia. Yo no quiero decir con esto que las personas que hagan inversiones desde el ego no van a tener billete. Claro que sí. Y siempre pongo el ejemplo de Donald Trump. Un tipo que tiene cero espiritualidad. Y si tiene billete a la lata. Pero si realmente tú quieres experimentar esa abundancia en todos los campos de tu vida, incluyendo la parte de billete, sería hermoso que tú hicieras y te compraras, si te quieres comprar una ropa cara, si te quieres comprar un carro caro, una mansión, lo que tú quieras, es porque tú te sientes merecedor y merecedora de esa vaina. Porque tú dices, sí, yo me siento merecedor de esto tan grande que tiene la vida para mí. Acepto ese milagro, acepto esa abundancia, acepto la grandeza, porque soy grande, porque soy abundante, porque soy amor en esencia. Y cuando tú entiendes que lo que tú echas de menos en tu vida tiene la misma esencia en la creación, está hecho de la misma inteligencia infinita con la que tú estás hecho, pues ya simplemente entiendes que esa parte es igual que tú y que tú te mereces tener eso en tu vida. Es que es un tema de merecimiento a partir de un entendimiento de lo que tú eres, entre comillas, o ser, que es un reflejo de tu creador. Punto. Creo que con esta frase acabo de resumir todo. Así que, my friend, espero que esto te quede claro. Ojalá te sirva de algo y ojalá entiendas que hacer inversiones para demostrarle algo a alguien no tiene sentido. Hacer inversiones porque te sientes merecedor de ellas sí tiene sentido. Y cuando uno hace inversiones desde el punto de vista del merecimiento, se expande el campo de abundancia. Mil gracias por conectarte. Si esto te gustó, si tú crees que esto lo necesita otra persona, compártelo. Compártelo en tus redes sociales. Échame esa manito y hazme ese favor. Mil gracias. Nos vemos a la próxima.